resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel, serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel, serte fiel. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor le bendiga. No escucho. No se puede, hermano, estamos empezando. Quiero también darle la bienvenida a la persona que nos ve por YouTube. Bienvenido también. Vamos a tener una oración. Padre Celestial, gracias por permitir que estemos aquí, Padre, este domingo, Señor, para agradar y glorificar tu nombre, Señor. Señor, no permite que nos vayamos como entramos, Padre Santo, sino que nos vayamos llenos de tu presencia y tu gracia, Señor. Háblanos, Padre, a través del mensaje, Señor. Toma el dominio y control de lo que se vaya a hacer en este culto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener la lectura. Colosenses, capítulo 8, capítulo 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie, de rodillas, como gusten, para seguir alabando al Señor con las alabanzas. Lo dejo con Susana. Buenas tardes a todos. ¿Cuántas veces, alguna vez, les han preguntado, ¿tú has visto a Dios? Burlándose. ¿Tú no lo has visto? Yo tampoco. Pues no existe. Pero la palabra nos dice algo muy bonito. Tenemos a Jesús. Jesús nos ha dejado su evangelio, nos ha dejado su vida. Ha habido un testimonio de muchas personas, miles de personas, que ha hecho milagros, ha hecho sanidades, ha predicado. Y dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, porque cuando creemos que Jesús es nuestro Señor y que Él murió y resucitó de los muertos, su Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa es una alegría inmensa. Es para estar todo el día contento,
porque tenemos toda la eternidad por delante. Así que eso es lo que queremos cantar, el Padre nuestro. Creo en nuestro Dios el Padre, en Jesús y en el Espíritu Santo. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Padre Santo que estás en los cielos, queremos conocerte. Queremos conocerte como tú eres. Queremos estar cerca de ti. Queremos que tú muestres tu gloria, tu amor, tu misericordia. Queremos verte como tú eres, Señor, realmente. No como te pintan las imágenes, como te pintan las religiones, sino como te dibuja y te representa tu palabra, Señor. Queremos verte como tú eres en tu carácter, en tu espíritu, Señor. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo que nos permite ese privilegio, Señor. Gracias porque tenemos ese gran regalo de poder ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.
gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Veremos tu gloria, que seamos y mucho más de ti. Veremos tu presencia, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que vive siempre, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así como estamos alabando al Señor con esta alabanza, todos unidos, le tocó el turno a los niños de alabar al Señor para ir a su clase dominical. Le voy a pedir a mi hermano Daniel si puede pasar y hacer la oración. Sí, Señor, gracias te damos por poder estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, Señor, porque tú velas por nosotros. Te queremos pedir y dar las gracias por los niños, Señor, por tus nuevos hijos, Señor, que aprenden nuevas cosas de ti y quizás sean, seguro que son las más importantes de su vida, porque una vida sin ti no es nada. Por eso te quiero pedir que des sabiduría a las profesoras y a las maestras de hoy, Señor, para que la palabra tuya, Señor, entre en los corazones de los niños. Amén. Los niños pueden pasar a su clase. Les invito a abrir su Biblia en Juan 14, 8, 11. Y la palabra del Señor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Lo dejo con el pastor Pedro, que nos trae por mensaje
Jesús es Dios. Quizás se extrañen del tema del mensaje que he escogido para hoy. El mensaje Jesús es Dios. Es una afirmación que hacemos, que creemos y que proclamamos a los cuatro vientos. Jesús es Dios. Eso suele ser un dolor de cabeza para los que no creen primero no creen en Dios y después tampoco creen ni que Jesús sea ni cercanamente divino. Hay cosas grandes que nos pueden suceder a lo largo de nuestra vida, ¿a que sí? Grandes cosas alegres. Voy a pensar positivo, las cosas positivas. Cuando conoces a la persona de la que te enamoras y le haces la propuesta de que se casen y dice que sí, eso es un momento grato. No, grato no, es grande, es grande. Bueno, cuando sale bien. Hay otras circunstancias que también pueden ser grandes y es que cuando terminas tu carrera y dices, ahora, a partir de ahora voy a vivir, y te das cuenta de que la carrera la has aprobado, tienes el título, el diploma, el magisterio, todo, tienes el doctorado y te das cuenta que eso tampoco es lo que realmente es grande. ¿Saben que lo más grande que nos puede pasar? Lo más grande que puede pasar en tu vida, la más grande experiencia que necesitarías invertir todo para alcanzarlo y es conocer a Dios. Eso es lo más grande que puede pasar en tu vida. Y algunos se guardan eso de conocer a Dios para más tarde, para después, para más adelante, para cuando ya sea viejo. Algunos esperan demasiado tiempo. Qué grande es esta circunstancia que se describe en el texto que hemos leído, que Felipe es un personaje que aparece varias veces en el Evangelio de Juan, y es que él tiene una suerte tremenda de coincidir en esos días con Jesús. Ver a Dios. ¿Quién de ustedes quiere ver a Dios? A ver, yo. ¿Quién quiere ver a Dios? Pues desearíamos verlo, pero mira, ni siquiera podemos ver a Jesús, al menos no físicamente. Qué grande sería incluso que pudiésemos, como ciegos que somos espiritualmente hablando, ver lo que espiritualmente está también lejos de nosotros. Ver a Dios, conocerle, es lo más grande que nos puede suceder en toda nuestra vida. Y como ya dije, hay momentos de mucha importancia, el nacimiento de nuestros hijos, la boda de nuestra hija, de nuestros hijos, que tengan éxito, que tengan una profesión, que les vaya bien. Esas son cosas buenas y grandes que nos alegra el corazón. Sin embargo, lo más grande, repito, es que podamos conocer a Jesús. Es lo más grande. Hoy voy a hablar de 3 pasajes que tienen que ver con Felipe también. Felipe, uno de los primeros discípulos. En Juan 12, versículos 20 hasta el 23, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Hemos cantado, quiero adorarte, quiero conocerte, quiero ser más en ti. Pues estos griegos no eran griegos, eran judíos, pero con una cultura, una educación griega. Y ellos subían a Jerusalén para la fiesta, para adorar. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando estos griegos se acercan a Felipe, lo hacen con intención, porque Felipe es un nombre griego que significa amigo de los caballos. Y ellos tenían un problema, los griegos tenían un problema al ser judíos, pero tener una cultura griega, pues es
por así decirlo, bueno, los que venimos de otros lugares y nos encontramos quizá en La Palma y vemos que las cosas aquí se hacen diferente. ¿A que sí? Se hacen diferente, muy diferente. Bueno, pero hay algunos que dicen, no, es normal. Esos son los palmeros. Pues estos griegos vienen a Jesús precisamente, vienen a Felipe precisamente porque creen que él es también de cultura griega y él comprende su dilema o su conflicto. Quieren ver a Jesús. Y quieren ver a Jesús y lo mejor que pueden hacer es acercarse a uno de sus discípulos. No eran los primeros que querían ver a Jesús. Hubo otros que quisieron ver a Jesús. ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes quiso ver a Jesús. Bueno, hubo dos Herodes en la vida de Jesús. El primero en su nacimiento, y él quería ver a Jesús, pero para matarlo. Y el segundo es el que es contemporáneo de Pilato. Él es gobernador o el rey sobre la parte de Galilea. Y Pilato envía a Jesús, cuando le interrogan, y Pilato no ve ningún mal en Jesús, se lo envía a Herodes. La Biblia en Lucas 23 relata que hasta ese día Herodes y Pilato eran enemigos, no se hablaban, no se miraban, no tenían trato alguno. Pero a partir de ese día en que Pilato envía a Jesús a Herodes para que él le interrogase, se hicieron amigos. Pues bien, Herodes decía aquí también, él tenía mucho interés en conocer a Jesús porque había escuchado mucho acerca de él. Todos nosotros hemos escuchado acerca de Jesús, ¿a que sí? Y la sociedad en la que vivimos ha escuchado miles de historias acerca de Jesús. Sin embargo, este Herodes esperaba toda su vida a que Jesús le fuera entregado. Tenía tanto interés que no fue a buscarlo, es decir, no tenía interés alguno en conocerlo. Era curiosidad, como muchos tienen quizá curiosidad. Por eso si he preguntado, ¿quieren ver a Jesús? A lo mejor algunos lo dicen con corazón sincero, pero otros lo dicen, pues bueno, no vendría mal, ¿no? No vendría mal si pudiéramos ver a Jesús. Hay diferentes motivos por los que podrían tener ese interés de ver, de conocer a Jesús. Pero así también es el interés de muchas personas. Quizá tú también tienes curiosidad de conocer a Dios, de conocer a Jesús, pero no haces nada para encontrarte con Él. Bueno, estos judíos de origen o de cultura griega hacen lo necesario, es decir, piden cita. Y en aquel entonces no había coronavirus. Piden una cita, quieren que Felipe les organice una cita con Jesús. Hoy para todo necesitamos cita, para todo, ¿a que sí? El otro día saqué el pasaporte, tuve que pedir cita, una cita previa. Fui 10 minutos antes de la cita y tuve que esperar media hora todavía, o sea que las citas previas no sirven de nada. Pero este encuentro con Jesús está coordinado. Los griegos, estos tienen la oportunidad de conocer a Jesús. Lo que nos tiene que llamar la atención es la respuesta que Jesús les da a estos griegos. Les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Los griegos preguntan, ¿quieren conocer, quieren ver a Jesús? Y él responde, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quieren ver a Jesús y esta es la respuesta. El contexto de esta respuesta, porque a continuación Jesús relata acerca del grano de trigo que ha de caer en la tierra para poder producir el fruto. Y Jesús se compara a sí mismo como el grano de trigo que ha de morir para producir el fruto necesario o esperado. Y Jesús usa aquí la palabra para ser glorificado. Es una curiosa forma de decir que va a ser glorificado muriendo. Él dice que es el Hijo del Hombre, es un título que correspondía al Mesías. Y este ha de ser glorificado, pero no es la gloria humana
a la que se refiere, porque quizá podríamos nosotros suponer a partir de ahora, porque vienen hasta los griegos, los judíos griegos, vienen a Jesús para conocerle, para seguirle, a saber, y este sería el momento oportuno para decir, menos mal, ahora empieza que los discípulos van en aumento. Hasta ahora se habían ido montones, pero ahora vienen los judíos griegos y se interesan por el Señor Jesús, quieren conocerlo, quieren verle. Y podríamos pensar que la glorificación a la que se refiere aquí Jesús sería, pues bien, ahora recibe el honor, la gloria, la honra que es necesaria, además que merece. Sin embargo, Él no se refiere a esta gloria humana, es la gloria que el Padre da a su Hijo. Pero también es la gloria a la que se refiere Jesús acerca de su muerte en la cruz. Es curioso, ¿no? Decir que la muerte de Jesús en la cruz, ese alzamiento de Jesús en la cruz, es una glorificación suya. Cuando nosotros diríamos eso es un gran fracaso, no es una gloria. La gran humillación en la cruz, que se convierte después en la gran victoria en la resurrección de Jesús. De la muerte surgirá la vida eterna. No, Jesús no es lo que nosotros opinamos. Él no da la respuesta que nos gusta escuchar. Si los griegos quizá esperaban que Jesús les dijera, menos mal que habéis venido, ahora os voy a dar la filosofía. Ustedes de la cultura griega tienen muchos filósofos, pero yo les voy a dar la enseñanza, la forma de pensar, de meditar, de considerar acerca de Dios correcta. No, Jesús dice, ahora voy a ser entregado, voy a ser levantado. Eso va muy en contra de nosotros. Nosotros queremos victoria. Incluso también cuando seguimos nosotros después de 2000 años a Jesucristo, queremos y aspiramos que todo sea para bien y para mejor. Y pensamos que a partir de nuestra conversión o de nuestra decisión de seguir los pasos de Jesús, todo va a ir viento en popa. Y no es así. Jesús responde no de una manera que agrada a los oídos, sino la manera en que es y lo que va a suceder. También hay otros que vinieron a Jesús para verle. Uno que se llama Nicodemo. En Juan 3 leemos acerca de Nicodemo. Uno de los fariseos, además, era un prominente. Él pertenecía a la élite directiva, a los gobernantes de Jerusalén. Y él viene en una noche y también muestra no solamente interés, por así curiosidad, sino él viene porque va a Jesús. Él no solamente quiere verle, sino va a Jesús. Ha concertado una cita seguramente y va y habla con él de noche acerca de los temas más trascendentales, aunque él no esperaba esa respuesta. Y otra vez más, Jesús no responde según lo que nuestros oídos quieren escuchar. Él nos dice la verdad, se nos presenta como quien es, no como nosotros nos lo imaginamos. Y él dice, Nicodemo, cuando viene, Jesús, Señor, sabemos que eres maestro enviado de Dios. Sabemos que eres maestro enviado de Dios. Él tenía un concepto, había llegado a conclusiones, y además no él solo, sino habían llegado a conclusiones junto con otros fariseos que admiraban a Jesús y que le respetan, y además le respetan de tal manera que dicen, eres un maestro. ¿Para cuántos de nosotros Jesús es solamente un maestro? Recuerdo que el tema que he puesto es que Jesús es Dios, no es solamente un maestro. Porque un maestro enseña a sus alumnos. Yo te pregunto, ¿quieres ver a Jesús nuevamente? ¿Queremos ver a Jesús? Pero ¿a qué Jesús vienes tú? ¿Con unas ideas ya preconcebidas como Nicodemo, maestro? ¿O la curiosidad casi morba de Pilato y de Herodes? ¿Qué curiosidad? ¿Qué interés tenían los griegos en ver a Jesús? Ver al Mesías que establecería el reino de los cielos y libraría a Israel de la dominancia,
del dominio de los romanos. Por eso ellos vinieron y cierta disposición, no se sabe más de cómo respondieron y qué fue de ellos. Pero cuando tú vengas a Jesús, permítele que Él te diga quién es y no le digas quién ha de ser. Ahora pasamos al siguiente punto, muéstranos al Padre. Es el tema, la lectura que hemos leído a la introducción. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Hasta los más cercanos discípulos, los apóstoles, los que desde el principio estaban con Jesús, no conocen realmente al Señor. Y entonces nosotros, ¿qué pretendemos? ¿Nosotros saber las cosas acerca de Dios? ¿A causa de qué y con qué razón? Si nos fijamos en quién es quien le pide a Jesús que les muestre el Padre, es Felipe. Y fue Felipe uno de los primeros discípulos que trajo a Natanael, a Jesús, con las palabras, ven y ve. Él era una persona que decía, aquí no sirven argumentos, aquí simplemente cree. Ven y ve, confía. Y parece ser que a lo largo de ese seguir, de ese discipulado, de estos años de seguimiento con Jesús, se había olvidado de ese fondo. Porque él había dicho a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escriben los profetas, al Mesías. Y este mismo Felipe no argumenta mucho con Natanael. Le dice, ven, míralo tú mismo. ¿Qué diferencia con la respuesta que le da ahora a Jesús? O la pregunta que le hace, muéstranos al Padre y nos bastará. Dios hace una señal para que crea en ti. Una señal que yo acepte como señal. Y después no solamente empezamos a negociar y a hacer un trueque con Dios, sino además le cuestionamos cuando nos da una respuesta. Felipe había sido un hombre muy creyente al principio y ahora está poniendo condiciones. Muéstranos al Padre y nos basta. Qué poco ha conocido a Jesús en estos años. ¿Cuántos años somos creyentes? ¿Cuántos años eres creyente? ¿Cuánto más has conocido a Jesús? Porque al principio a lo mejor viene un entusiasmo, una fascinación acerca de quién es Jesús. Leemos los evangelios, leemos la Biblia y nos fascina, nos ata, nos tiene cautivos. Y después ya nos acostumbramos a eso. Bueno, ya sí, ya leeré mañana o después o esta noche, o ahora estoy demasiado cansado. Muéstranos al Padre, le pide Felipe a Jesús. Qué poco has conocido a Jesús. Llevas años con Él. ¿Cuánto conoces tú a Jesús? ¿Él es un maestro espiritual para ti que te habla y te enseña acerca de Dios? Jesús en una ocasión pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y Pedro responde, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres Elías o uno de los profetas. Y eso está como, bueno, esto es muy conforme con el tiempo de hoy, porque diríamos, sí, una reencarnación, qué bien. También los hinduistas y los budistas creen en cosas así. No, la Biblia no habla de esa reencarnación. Y Jesús no es un profeta que ha existido previamente y que ahora viene. Jesús sí que ha existido previamente, antes de la creación. Antes de la creación, porque en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Y Juan en el Evangelio dice así también claramente que nada de lo que existe sin Jesús. Él es el origen de toda la creación. Y en Colosenses hemos leído en la introducción del culto también que en Él habita la plenitud de la deidad íntegramente. Jesús es Dios y Dios es Jesús. No es un maestro espiritual simplemente que quiera enseñarte unas lecciones de moral y de ética. No es un profeta que te da
pronósticos del futuro, porque nosotros hemos tergiversado el significado de la palabra profeta, la hemos degradado a un adivino o alguien que dice cosas del futuro. El profeta de Dios simplemente pronuncia palabra de Dios. Voz en el desierto. Juan el Bautista, un profeta, él anunciaba la palabra que Dios le había encargado. No, y tampoco Jesús no es simplemente un sanador, porque algunos dicen eso: yo vengo a Jesús y Él me cura. Él es mi médico, Él es el sanador. A causa de los milagros que Él puede hacer según su voluntad. No, Jesús no es el remedio, no es la tirita de nuestras vidas y de nuestros males. Él quiere ser mucho más. Tampoco es el reformador de la sociedad de aquel entonces, porque algunos solamente ven en Jesús un reformador, uno que cambió la sociedad. Y desde luego ningún personaje, ningún fundador de ninguna religión en todo el mundo ha provocado tanto impacto como lo ha hecho Jesucristo. Aunque no crean en Él, sus palabras influyen en muchos aspectos. Los derechos humanos no son derechos que se los han inventado los humanos. Es la enseñanza que Jesús enseñaba. Y sin saberlo, muchos que defienden estos derechos humanos y niegan la existencia de Dios o niegan a Jesús. No, Jesús no es solamente un reformador de la sociedad de aquel entonces. Ni siquiera es un hombre bueno. Algunos le tienen como un hombre bueno, que vivió fuera de tiempo. Cuando acude a él el joven rico, le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Y miren, es que le está dando ayudas, ¿no?, para que le reconozcan. Solamente uno es bueno, Dios. Y es como decirlo: sí, has tardado en reconocer, pero yo no soy simplemente maestro bueno, soy bueno porque soy Dios. Y a veces nos quedamos en esa fachada, en ese exterior. Y Jesús quiere que lo conozcamos hasta fondo. No, Jesús no es solamente un hombre bueno. ¿Quién es Jesús? Tanto tiempo está Jesús en este mundo y todavía no hemos reconocido quién es. Jesús responde a Felipe, a la petición: muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Jesús es Dios. Jesús es Dios, no es nuestro colega. Jesús es Dios. Muéstranos al Padre. El tercer punto que quisiera presentar. Esta es la oración que Jesús pronuncia a favor de intercesión por los creyentes, no solamente los que estaban en aquel entonces, los apóstoles y los discípulos que les seguían, sino también todos los que después de ellos creerían. Y Jesús pide al Padre, hablando con Él acerca de nosotros, que vivimos ahora 2000 años y pico después: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús nos ha dado a conocer a Dios y se ha dado a conocer a sí mismo. Tenemos diferentes conceptos e interpretaciones, niveles de conocer. Conozco a fulanito de vista. Le vi una vez y en televisión hemos
hemos visto que aparece un personaje y vemos debajo, yo qué sé, Pedro Ángel Rodríguez. En televisión no me han visto. Ah, sí, hace poco cuando me entrevistaron por el tema del templo de Tijarafe. Salí en televisión y ahí ponía también el pastor Pedro Ángel Rodríguez Melgarejo. Me suena, lo he visto, le conozco, pero decir conocer de vista es otra cosa que conocerle porque ya has hablado con la persona, has tenido un encuentro, has tenido un intercambio de opiniones, has tenido una conversación. Hay una diferencia entre conocer de lo que te han dicho de alguien que conocer a la persona. Muchas veces cuando escuchamos algo que nos dicen de otra persona, mejor contrasten esa información con la misma persona. Mira, que me han dicho esto. Y lo primero que te va a decir, ¿quién te lo dijo? Porque muchas veces son falsedades, o cambios, o mal, equivocaciones, mentiras. Conocemos a Jesús de vista porque hemos visto una película acerca de Jesús y, por cierto, hay muchísimas películas y casi todas engañan, no aciertan. Hay películas que tienen historias bíblicas, hablan de la Biblia, pero no son auténticas, no son genuinas, no relatan el relato bíblico, mezclan, porque el director quería meterle un poco más de drama, un poco más de violencia, un poco más de sexo, o un poco más de esto, de lo otro, y cambian las cosas completamente. Si quieres conocer a Dios, ve a la Biblia, no vayas a las películas. Hay pocas películas que sí que son así al pie de la letra de lo que dice el Evangelio de Lucas. Hay una película que se llama Jesús, el hombre que pensabas conocer. Y es que no le conocemos, porque si no leemos la Biblia, contrastamos lo que hemos escuchado, lo que vemos en las películas y lo que leemos y lo que podemos leer en la Biblia, no siempre coinciden. Por eso lee la Biblia, no esperes que salga una película. Y también del fin del mundo. Muchos esperan a que salga una película acerca del fin del mundo. Ya será demasiado tarde. Lee la palabra y ahí vas a informarte, te vas a recibir la información y vas a conocer a aquel de quien habla la Biblia. Miren, Felipe tenía conocimiento de Jesús, porque él era de Betsaida. Así se nos dice hasta 3 veces en el Evangelio de Juan que Felipe era de Betsaida. En el capítulo 1, por ejemplo, Juan dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe le siguió. Y aquí dice en el 44: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Qué importancia tiene esto? Pues sí, porque era de la misma ciudad de Andrés y Pedro, los primeros discípulos que Jesús llama a seguirle. Y seguramente Felipe había escuchado acerca de Jesús y del cambio que dieron Andrés y Pedro, dejando el trabajo ahí tirado y siguiendo a Jesús inmediatamente. Y seguramente conocía a Andrés y Felipe porque eran de la misma profesión, pescadores. Y ahora Jesús se encuentra con Felipe y experimenta lo mismo. Sígueme. Y Felipe le sigue, pero es que no le sigue así inmediatamente, porque después viene que va a buscar a Natanael, su amigo, su compañero de trabajo o su compañero de fe. Y Natanael conoció a Jesús porque conocía a Felipe. ¿Qué grado de conocimiento tienes tú acerca de Jesús? ¿Es porque otros te dicen o porque el pastor te habla o conoces a Jesús personalmente? Porque cuando vives con Jesús, cuando vives día a día con Jesús, y no solamente la hora y media o las 2 horas que estamos aquí los domingos o los 5 o 10 minutos que tienes quizá en el día en la lectura de la Biblia, si lo haces en la oración, conocer a Dios lo vas a conocer cuando vives con Él, cuando Él vive en ti y tú vives en Él. La pregunta es si quieres conocerlo. Lo hemos cantado: quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero ver tu gloria.
algo imposible para nosotros con nuestros ojos. Nicodemo conocía a Jesús por lo que otros le habían comentado, pero él llega a una conclusión y llega a esa conclusión de que Jesús tiene que ser más que simplemente un maestro, y convencido de que es un maestro enviado de Dios, pero esto no le es suficiente. Y él quiere ver a Jesús personalmente. Él no se queda con los comentarios que habían recopilado sus compañeros, sino él quiere conocer a Jesús personalmente y tiene esa oportunidad. Y podríamos tener quizá envidia de Nicodemo, de que él y Felipe, de que ellos vivieron contemporáneamente con Jesús, pero nosotros no hemos de tener esa envidia porque podemos conocer a Jesús también de la misma manera, no de la misma física, pero sí espiritual. Puedes conocer a Jesús y experimentar su realidad en tu vida. Tanto tiempo está Jesús con Felipe y todavía no le ha conocido. Es que puedes pasar años al lado de alguien y seguramente tienen vecinos que ni siquiera saben cómo se llaman. ¿A que sí? ¿Y cuántos años son vecinos suyos? Y no saben cómo se llaman. ¿Cuánto tiempo tienes que pasar con Jesús para que le conozcas? ¿Cuánto tiempo crees que es necesario para conocer a la persona más maravillosa, más grandiosa, más excepcional que exista? Porque Jesús es eso. Jesús es Dios. Jesús dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has. Conocer a Dios es vida eterna. Es lo más grande que nos puede pasar en nuestra vida, conocer a Dios. Y por eso, en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios. No de oídas. Hubo uno más que dice, de oídas había oído acerca de ti. Job. En el capítulo 42, cuando está él discutiendo, está pidiéndole cuentas, razones a Dios, por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y Job llega a una conclusión que se tiene que callar la boca y dice simplemente, de oídas había oído acerca de ti, mas ahora mis ojos te ven. Ojalá llegues tú también a esta conclusión de que cuando pasas tiempo con Jesús, cuando dedicas tu vida a conocerle, y no conocerle superficialmente, saber algunas de sus historias, sino tener intimidad con Jesús y permitirle que Él sea tu íntimo amigo también, entonces le conocerás. Y eso te va a dar paz, te va a dar seguridad, te va a dar firmeza en este mundo, en este tiempo en el que vivimos. Solamente Jesús nos va a ser el ancla, el puerto de nuestra seguridad. Por eso te invito también en este mensaje como conclusión, no te quedes solo en haber oído acerca de quién es Jesús. No te quedes ahí, sino haz como tantos otros que se pusieron en marcha, se pusieron en búsqueda, querían tener esa cita con Jesús, querían conocerle, querían verle, querían hablarle, querían sentir su presencia, su realidad. Y te digo que eso es posible hoy también, aunque han pasado tantos años, tantos milenios. Miren, Jesús dice a Tomás, cuando Tomás, después de poder tocar sus heridas, o no se sabe si la tocó, pero él se arrodilla delante de Jesús y dice, mi Dios y mi Señor. Eso es lo que dice Tomás. Y Jesús le responde, ¿crees porque has visto? Bienaventurados los que sin ver creen. Amén. Y ustedes, si tú crees en Jesucristo, eres bienaventurado. Amén. Porque sin ver has creído.
pero Jesús es Dios. Y es una cuestión de fe, no es una cuestión de argumentos, no es una cuestión de razones, es una cuestión de fe, de creer que Jesús es Dios. Gracias. Como decía, vamos a seguir alabando al Señor con una canción. Lo dejo con el grupo de alabanza, pueden ponerse de pie si gustan. Nuestro Dios, agua en vino cambió. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua en los ojos del cielo abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Vamos a tener los anuncios. Algunas actividades en Zoom. Para más información, contacten con el móvil 635-56-8136. Las medidas de seguridad están expuestas en la entrada del templo. Lunes, clase de guitarra y batería de 4 a 18:30. Culto en el hospital, culto en los... Vale, pues, lunes, clase de guitarra de 4 a 18:30. Como cada miércoles, ropero solidario de 9 a 11. Jueves, estudio bíblico de 9 a 10. Sábado Royal Key a las 11 por Zoom. No se equivoquen, que no le pase como a mí. Viernes oración a las 6:30. El sábado Royal Key. Y los jóvenes por la tarde, muy bien. Y el domingo,
El culto, como cada domingo a las 18:30, con aforo reducido. Apuntarse con Migdalia, por favor. A las 18 horas, sí. ¿A qué hora dije? Media hora antes, a las 18. Dorle está en Alemania hasta el 17 de marzo por el fallecimiento de su padre. Acompáñenos en oración. Al salir pueden poner su ofrenda en la cesta de la Euromisión en el plato de colores para el orfanato en la India y otro proyecto en África. En la escuela dominical para los niños y adolescentes, aforo 6 peques y 4 grandes. Por favor, apuntarse al comendario a los que tenemos hijos. Bautismo de Sara en el local de Tijarafe, el domingo, el día 28 de marzo. Seminarista de la UEB, Pedro Enrique Correa Rangel. Jueves. Ajá, el jueves. Sí. El viernes. Ajá. Esto es para Semana Santa. Para Semana Santa. Ajá. Vale, jueves en el local de Los Llanos. Viernes la Cancelita, Los Llanos. Domingo la Resurrección en Tijarafe. Como cada Semana Santa. Muy bien. Y nada. Vamos a tener la oración final. El domingo que viene recogemos la ofrenda especial para Bata, Guinea Ecuatorial. ¿Vale? Deben comunicar que Werner falleció el viernes por la noche. Sí. Y a lo largo de esta semana tendremos el funeral. Amén. Vale, vamos a tener la oración final. Le voy a pedir a mi hermana Norma si puede tener la oración final. Amado Dios y Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias por los que estamos reunidos y por aquellos que están escuchando, Señor, a través de YouTube. Padre, yo quiero adorarte en esta tarde, Señor, y quiero rogarte, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad. Que de corazón, Señor, podamos poner nuestra mirada fija en ti, Señor. Que ese sea verdaderamente nuestro anhelo, Señor. Que no sean solo palabras, Señor. Las palabras se las lleva el viento, Padre. Que tú pongas en nuestro corazón, Señor, en nuestro ser, Señor, el querer buscarte, el querer anhelarte, Señor. Ese es mi deseo en esta tarde, tanto para mí como para aquellos que están entre nosotros, Señor. Padre, sin ti nada somos, Señor. Sin ti estamos completamente perdidos, Señor. Estamos aquí de paso, Señor, y tú eres la verdad, la vida eterna, Señor. Solamente en ti, Cristo amado, solamente en ti, Dios amado, podemos encontrar la verdadera felicidad, el verdadero gozo, el verdadero amor, Señor. Padre, gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Y tú te mueves, Señor, en este mundo para que te conozcamos, Señor, y para que los que hemos creído en ti, Señor, abramos nuestra boca, Señor, aquellos que todavía no te han conocido, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, en esta tarde que tú te muevas en nosotros, Señor, y que podamos reflejarte a ti, Señor, que de verdad lo hagamos, Señor. Tú nos has puesto aquí con un propósito, Señor. Y lo que tú has puesto en nosotros, Señor, termínalo, Padre. Ayúdanos a no quedarnos a la mitad, Señor. Tú eres la meta, Señor, y no importa, Señor, quién llegue primero. Lo importante, Señor, es que tú estás ahí para levantarnos durante esa carrera, Señor. Nada es fácil, Padre, pero contigo todo es posible. Bendito y alabado sea tu nombre, hoy por siempre. Amén. Por favor, permanezcan sentados. Después de la bendición salimos por orden, cada uno con su mascarilla, empezando por la última fila, después la penúltima, etcétera. En la salida nos pondrán el gel en las manos. Muchas gracias. Vamos a poner de pie para tener la bendición final, que será en Filipenses 4, 19, 20. Lo leemos todos juntos. Mi Dios, pues, suplirá
todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y al Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quedan todos despedidos hasta el próximo domingo y los que quieran venir a Ropero, a la oración, son bienvenidos. Muchas gracias.